Hola. Listo, muy bien. Hola, oye, pues mucho gusto. Mucho gusto, Saúl, igualmente. ¿Qué Mucho tal gusto allá el clima? ¿Rico? en las redes sociales productivas. Ah, muy bien. Mira, hoy sí rico el clima en Mérida porque todavía ayer había como 37 grados a las 7 de la noche, Híjole. pero hoy amaneció bastante nublado, entonces estamos como a 34 grados, pues hay humedad, seguramente va a haber algunas lluvias por la tarde. Bueno, pero pues esto está bien, así que Está bien. Me no, encanta no, tu arte que tienes atrás, ¿eh? fíjate que son de Oaxaca, me los regalaron. Ajá. Son este, de un artista oaxaqueño que hizo una colección que se llama El Último Dios. Y Ujú. entonces las regaló como en una caja con un quiche, con mezcal quiche, y pues las enmarqué porque pues están muy, muy padres. Muy Entonces, padre. las puse hace Sí, poco. qué padre, qué padre. ¿Y de ese café qué es? ¿Es de él mismo? ¿Todo es de él mismo? Este es un calendario maya Ajá. que es, pues ¿cómo te puedo decir? Esa es mi fecha de nacimiento, Oh, ok, ok, ok. monografía maya. Y este de acá arriba también es oaxaqueño, eso me lo regaló un amigo que es una Virgen de Guadalupe, que Ujú. obviamente me la dedicaron y todo. Entonces, en vez de tenerla, ya sabes, a veces seguramente te pasa a ti, te regalan este tipo de artes y los tienes entre libros y ahí Ay, guardados. no. Sí. Dije, pues ahora que es home office casi un año, pues dije, pues hay que Oh, ponerlos. ponerlo más atractivo tu de este, Sí, perfecto. y poner un poco más agradable el, el entorno. Pues bienvenido, Saúl, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y ¿sabes qué? Estaba muy emocionada. Dije, ¿cómo voy a empezar esta pequeño podcast? Y me gustaría empezar con ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Sí, bueno, pues primero que nada, pues agradecerte mucho porque siempre va a ser importante para todos los seres humanos, y todos somos sociales, el poder comunicarnos y el poder externar lo que somos y lo que queremos y cuando no cuadramos las cosas y lo que sentimos. Pues mira, yo la gran parte de mi vida profesional ha sido el turismo, seguramente por ahí lo leíste. Pues empecé muy pequeño, muy chico, más bien no pequeño, pequeño, pues mido unos 67. Pero empecé a muy temprana edad en el turismo. Tengo 30 años en el turismo ya, desde que yo estudiaba. Y pues lo que más me apasiona es esa relación con las personas, o sea, conocer culturas, y no necesariamente culturas tiene que ver con que los viajes son maravillosos, pero sí el poder intercambiar opiniones, un debate abierto, el que tú y yo nos podamos contradecir, pero que al final pues todo siga normal, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que te puede retroalimentar muchísimo en la vida, ¿no? Y sobre todo en el trabajo. Ahorita en lo que tú estás trabajando, ¿cómo has podido pues, navegar esta situación del año pasado y lo que va de esta? ¿Cómo ha estado? Pues mira, yo ahorita soy como diríamos en el lenguaje coloquial, estoy de multitask. Hasta el 2018 yo fui secretario de Turismo de Yucatán, que la Ujú. verdad fue una grandísima experiencia, los 6 años completos ser secretario de Turismo de Yucatán y darle un cambio, transformar, el poner mi piedra para pues, todo el desarrollo del turismo en Yucatán. Déjame decirte que este año cumple 100 años el turismo en Yucatán per se, ¿no? Mm. Entonces yo no podía decir, pues mis 6 años de secretario de Turismo fue lo máximo. No, después de 100 años lo único que hiciste fue sumarle. Después de que acabé de secretario de Turismo, me invitaron a irme al ayuntamiento de Campeche. Y Campeche es una ciudad sensacional, maravillosa, perfecta, es una joya que todos los mexicanos debemos de querer. Y estuve ahí en el ayuntamiento viendo cultura y turismo, estuve un año, unos cuantos meses, pero yo ya necesitaba como un redescubrimiento de mí y sobre todo un reto personal.
¿no? Está muy bien que haya sido secretario de turismo, que las posiciones estuvieran muy bien, todas las relaciones públicas. Y yo decidí, después de organizarle al que era mi jefe, presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández, de organizarle, de estructurarle el carnaval de Campeche, que es de los más importantes y antiguos del país, dejarle un manual de procedimientos, decirle, oye, pues Eliseo, pues me regreso a Mérida porque yo quiero tener algunos otros planes y pues echarme el reto de mi vida de, pues no ser emprendedor, o sea, tú eres emprendedor, ojalá que no muchos se molesten conmigo, pero eres emprendedor desde que empiezas a caminar. Claro. O sea, eres emprendedor desde que dejas la andadera y empiezas a gatear. Entonces, no le dije, quiero ser emprendedor, sino le dije, quiero hacer ya las cosas por mi cuenta y a ver qué pasa. Obviamente, digamos que no le gustó mucho que me fuera, pero pues dijo, pues adelante, son tus planes, son tu vida y mil gracias, un abrazo. Y precisamente después de que yo renuncié a Campeche, el 28 de febrero del 2020, pues Uy, todos conocemos la historia, ¿verdad? El 15 de marzo, pues empieza la pandemia. ¿Y qué iba a hacer yo? Con unas amigas conocidas de toda la vida, también dedicadas a la industria turística, una que vive en Roma, en Italia, otra que vive en Berlín, en Alemania, y otra que vive en Londres, Inglaterra, pues íbamos a hacer un joint venture para hacer una empresa de consultoría de viajes. mm. Y se nos viene la pandemia. Entonces, pues lo pusimos en pausa. Lo pusimos en pausa, pero nos sirvió a cada uno de nosotros para desacelerarnos. Y entonces, cuando ya me preguntas a mí de manera específica, decirte que para mí el 2020 y la pandemia fue mi año sabático de mi vida. O sea, Mm. lo que nunca había podido hacer, porque cuando yo trabajaba y tomaba vacaciones o me iba de viaje, porque me gustan mucho los viajes, o me la pasaba descansando en casa de todos ustedes, o me la pasaba en alguna cuestión social. Entonces tenía miles y miles de fotos de más de una década que no estaban archivadas, que estaban digitalizadas. Había libros que no podía sacar. Tú decías antes de que platicáramos, oye, pues ¿dónde está esto? Pues así había 20,000 cuadros, litografías que me habían regalado, no al momento de ser secretario, sino durante muchas etapas de mi vida ahí guardadas. Y dije, bueno, pues hay que empezar a hacerlo y la casa, pues que le faltó el clavo porque nunca se lo habías puesto. Y la pandemia para mí fue un tiempo demasiado rápido porque nunca estaba yo en casa. Entonces el quédate en casa para mí fue una cuestión de decir, pues fue mi tiempo para, para ponerme en paz con las cosas que quería hacer. Escribí algunos artículos para el Diario de Yucatán, que es de los más importantes en Mérida, sobre todo la cuestión turística. Di unos webinars sobre las estrategias turísticas y la mercadotecnia digital gratuitos. Amigos de Tabasco, amigos de Quintana Roo, amigos de Yucatán, de Chiapas. Y en ese interín, casi en agosto, pues me invitan en Chiapas precisamente a que pudiera apoyarles para darles algunas directrices de cómo hacer una estrategia turística digital. ¿Qué era lo que venía? Era lo que se venía. Yo lo dije desde abril del año pasado y lo dijeron muchos expertos con muchos más años que yo, que si no te agarrabas el tren de la parte digital, pues las Claro. empresas cierran. Y entonces la verdad es que me sentí muy contento, muy satisfecho, porque seguía y sigue todavía medio en pausa mi proyecto de mis amigas de la consultoría de viajes, ¿no? Que son viajes hechos a la medida. Pero entonces en Chiapas encontré, después de estos meses de año sabático, el poder dedicarme otra vez al tema turístico desde afuera, el sector público, pero desde afuera, en donde la administración pública ya la conozco perfectamente bien y que ya no la necesito como parte de mi vida. Complicado, sí, porque ¿qué haces mientras? Pues vas pellizcando como todos los mexicanos le hicimos, vas pellizcando y pellizcando y pellizcando tus ahorros y llega un momento en que ya estás viendo la línea que está llegando y tú dices, ¿qué va a pasar cuando yo baje a esa línea? Afortunadamente llegó y bueno, pues ya estamos a mediados del 2021. Yo tuve una maestría en la Náhuac Mayab, la terminé, hice mi proyecto aplicativo, tomé un diplomado, tomé otros diplomados, me han invitado a ser catedrático de la Náhuac Mayab en la Escuela de Comunicación, cosa que acepté, el dar 2 materias para mí va a ser sensacional, y después me buscó la Universidad Marista de manera paralela, y también voy a dar una asignatura en la Universidad Marista. Entonces, si me preguntas cómo están los planes en el 2021, pues tengo lo de Chiapas, tengo el proyecto de la consultoría de viajes, voy a ser catedrático y aparte soy director de un proyecto
de un hotel de lujo en la ciudad de Mérida, que pues un amigo me dijo, oye, pues me sobra un poquito de dinero, y yo ¿Qué dichoso de hacemos? ti, y tengo otros 3 amigos que les sobran dinero, entonces estamos juntando el dinero, pero queremos hacer el mejor hotel de Mérida, entonces le dije, bueno, pues tiene que ser un hotel de lujo, les hice un benchmarking, les dije, tiene que ser de tantas habitaciones y de tanta tarifa, y me dijeron, bueno, pues te vamos a hacer socio industrial, pero hazte cargo del proyecto. Entonces, mi tiempo otra vez está partido en mucho, pero muy Qué bueno. contento porque la pandemia te abre otra perspectiva. Quizá en todos los años de mi vida, sobre todo de joven, eh, no sabes, o sea, y tienes un puesto y tienes un empleo fijo, pues el tarjetazo y el tarjetazo y gastas y gastas y gastas. Y tenía que, si quizá llegar la pandemia, en mi caso, personal, para decir, a ver, Saúl, pues está bien, pero tienes que irte disciplinando, Ujú. ¿no? Y puedes seguirlo gastando, pero disciplinadamente porque sabes que te llegó a cierto nivel tus ahorritos y después cómo le haces otra vez para tenerlos. Entonces te deja muchas enseñanzas. Me dio COVID, me dio COVID en agosto. Realmente, bueno, pues mi madre es una mujer de 89 años, entonces tenía que cuidarla porque pues sola como. Entonces, pues imagínate, o sea, mi agenda era muy alemana. Cada mes era el súper, la tintorería, la gasolina y llevar el coche. Entonces, en una de esas jornadas, que hice esas 4 cosas que te acabo de decir, me contagié de COVID. No sé si fue en la tintorería, o en el súper, que quizás sea lo más seguro, en el lavadero de automóviles, o con el de la agua purificada que me la traía a la casa. Pues la cuestión es que me enfermé. Entonces, también escribí sobre el COVID y sobre lo que te hace pensar y relanzarte como persona. Se contagió mi madre de 89 años, salió muy bien, afortunadamente, estuvo hospitalizada 10 días solamente para observación y aplicación de oxígeno, y te hace ver otra perspectiva de vida, muy, muy diferente, y los retos son distintos. Sí, te veo que eres dejas, o sea, emanas esa energía de felicidad, de tranquilidad. No sé si así has de haber sido antes o después, pero creo que nos ayudó a ver, como lo acabas de mencionar, a valorar, porque oye, hoy estamos aquí, o sea, y mañana no sabemos. Y mañana no sabemos, efectivamente, mañana no sabemos qué es lo que está Y pasando. muchas personas que se sentían muy fuertes y no, estoy muy fuerte y dices tú, no, ya se fue, híjole, pero te piensas Sí, que ¿en qué momento? ¿En qué ujú. momento? Una cosa de que me llama mucho la atención que decía ahí en tu perfil de inteligencia emocional para el liderazgo efectivo. Me, me, me encanta lo que dice, ahora lo puedes así como que desmenuzar un poquito y darme una aplicación. Sí, fíjate que fueron estos cursos de EDX que además fueron a través de la náhuatl en línea, Inteligencia Emocional para el Liderazgo Efectivo. Esto me ayudó a reafirmar ciertos valores éticos, hay que llamarlo las cosas como son, Ujú. ciertos valores éticos para que puedas tener un equilibrio y un balance en tu vida profesional y en tu vida personal. Inteligencia emocional, y créeme que me ayudaron muchísimo para tener mucha paciencia. Sí, muchas gracias por la energía que dices que emano. Soy la persona, creo que muy impaciente, soy muy desesperado. A mí no me des un Lego, no me digas, bueno, pues arma esto porque lo destruyo. O sea, yo prefiero pagarle a alguien para que lo arme. Bueno, hasta eso lo logré cambiar con esto de la inteligencia Wow. emocional. O sea, tuve que comprar un escritorio porque ya no me sentía a gusto, que es donde estoy. Pues fui a Office Depot y bueno, pues dije, con paciencia, debo de armar. Y pues me salió muy bien. Y siempre en toda mi vida, desde que era niño, me sobraba una pieza. Bueno, tú te acordarás, aviones Lodela o todo lo Ujú, demás, así, ujú. sobraba el ala o donde le ponían la ventana. Fui muy malo, fui malísimo para todo eso. Entonces, estos cursos que fueron 3, inteligencia emocional y para un liderazgo efectivo, realmente te ayudan muchísimo a entenderte y Ujú. a que puedas ver tus áreas de oportunidad, debilidades, pero tienes que irlas convirtiendo en áreas de oportunidad para ser mejor y para poder entender a las demás personas.
Entonces, fueron principios claves, fue muy práctico. Yo sí le recomendaría a todos los que nos oigan que cuando vean inteligencia emocional, liderazgo efectivo, es lo de hoy, pero hay que tomarlo en serio, pero no tan, es mi punto de vista, pero no tan a profundidad que luego te revuelvas, porque si no nos volvemos griegos. Entonces ya no sabes si eres epicurio o si eres, de qué escuela eres. O sea, tómalo para tu vida cotidiana y que te pueda hacer mejor. Y para mí fue, digamos, la maestría en un área de mi vida que también fue importante. Yo fui director de atención a clientes, Mm. en su momento director de atención a clientes de Yusacel. Entonces, primero empecé como gerente de atención a clientes de Yusacel, la telefónica, para Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Creo que le gustó mucho mi trabajo a Grupo Salinas, tengo que reconocerlo, trabajé ahí, muy difíciles, muy severos, pero aprendes muy bien. Aprendes a trabajar, Mm. o trabajas o te corren. Entonces, creo que les gustó mi trabajo y después me dieron Tabasco, y después me dieron Chiapas, y me dieron el sur de Veracruz, y me dieron el istmo de Tehuantepec. Entonces, ser el director de atención a clientes, de ver los centros de atención, de ver que pudieran dar respuestas efectivas, sentidos de urgencia, cuando Yusacel pues era lejos, Yusacel en el centro de la República no era lo mismo, Yusacel en el sureste, me ayudó a tener ese sentido de urgencia y ser humano y ser empático. O sea, mi palabra clave siempre ha sido, hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Si tienes que ser severo, sí, pero ponte en los zapatos del otro. Entonces, si lo vas a regañar, pues regáñalo bien, pero ponte en los zapatos del otro, ¿no? Y con esto de la inteligencia emocional, pues me ayudó muchísimo. Entonces, a veces hasta me pongo a pensar, bueno, si existiera el túnel del tiempo, si hubiera así alguna máquina del tiempo, pues me gustaría me gustaría ahora regresar cuando fui director de atención a clientes de Yusacel, porque quizá cometería menos errores y le diría a Grupo Salinas o a los funcionarios o a los ejecutivos que estaban ahí de Ricardo Salinas Pliego como cómo se deberían de haber hecho las cosas, pero estoy hablando del 2007, ¿no? Pero esas son las grandes experiencias de la vida y la inteligencia emocional hoy en día juega un papel importantísimo. En tu vida diaria, hasta para hacer la cola del supermercado. Eso. O sea, yo era del clásico que iba al mercado desesperado buscando la línea que tuviera menos gente para que me atendieran en la caja. Lo que no entiendes es que tardas más dando vueltas a ver cuál es la caja que menos gente tiene cuando ya te hubieras formado en una sola y ya te hubieran atendido. Exacto. Um, a ver, ubícame, porque precisamente hoy estaba comentándole a alguien de Chetumal, ¿es donde llegan los barcos con No mercancía? ¿Dónde es exactamente ahí? te Porque, ubico. a ver, Mérida, Mérida, la península de Yucatán, Mérida, que está a la mitad, Campeche es un lado y Quintana Roo del otro, Chetumal está hasta el sur, es la frontera con Belice, eso, y donde llegan los o barcos de llegaban. carga y los Ujú. cruceros es el puerto de Progreso, que está a Ok. 32 kilómetros de Mérida. En la parte de Quintana Roo, el área más interesante o más significativa para las cuestiones marítimas es Cozumel, que es el puerto número uno de cruceros de pasajeros en toda Latinoamérica. Porque recuerdo que mi papá, cuando vivíamos allá, cuando yo todavía vivía en México, mm, fuimos a Cancún. Y Cancún fue cuando apenas empezaba, se me hace que tenían 2 hoteles o 3 hoteles. Y recuerdo, 36. recuerdo que mi mamá, mi papá y yo fuimos en un avión a un lugar, ha de ser el que tú dices, Cozumel, donde llegaban los barcos y podías conseguir perfumes y lociones sin ningún impuesto y así. Era Chetumal. Chetumal, perfecto. De hecho, se llamaba la zona libre. Ok, La zona perfecto. libre de Chetumal y ahí era la conocida Fayuca. Entonces Exacto. podías comprar tus mantequillas holandesas y podías comprar caviar beluga y tus turrones españoles y Órale. el queso de bola holandés y las playeras que usaban los... Ándale, el famoso queso que tenía la cera rojita. Sí, me acuerdo que sí, exacto. Entonces, pues bueno, sí, sí era Chetumal, Chetumal, ok, sí. exacto. Mm, hablando
Jamás, o sea, yo no he estado ahí en Yucatán nunca, pero si fuera un lugar donde tú podrías hablar un poquito de la cultura y de lo que nos estamos perdiendo, de lo hermoso de ese estado. Sí, mira, Yucatán creo que es uno de los estados con mayor vocación turística de todo el Ok. país. Como te decía, de manera profesional, el turismo empezó en Yucatán con la familia Barbachano en 1921. Mm, 1921 todavía Yucatán no había ni siquiera conexión con la Ciudad de México. Era más fácil ir a Nueva Orleans. A Nueva Orleans era más fácil ir en barco desde Mérida o saliendo desde Progreso a Yucatán o desde Cizal, que era otro puerto importante histórico, o a La Habana. Y inclusive las conexiones marítimas eran, de cuenta, Progreso, La Habana y de ahí a Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Porque la carretera de México hasta Yucatán fue en 1960 cuando empezó a llegar el ADO. oh, Pero cuando en 1960, cuando empezó a llegar el ADO, pues ya habían pasado pues casi 40 años, desde 1921, que llegaban ya turistas a visitar Chichén Itzá. Chichén Itzá pues, es el patrimonio de la humanidad, de lo más importante y destacado que tenemos. Y bueno, llevaban en aquel tiempo el agua hervida en cubetas, en mulas desde un pueblo, para que tú como turista pudieras quedarte en Chichen Itza y te hablaran los arqueólogos de toda la astronomía. mm, Entonces, imagínate la grandeza que tiene Yucatán y nosotros nos sentimos muy orgullosos de todo eso, Yucatán. Lo voy a decir muy claro, o sea, si en Yucatán hubiera existido Cancún, no habría Cancún sin Yucatán. No habría Cancún sin yucatecos. Claro, ya Cancún es el mejor, y hay que decirlo con orgullo, nuestro destino líder, nuestra estrella de destino de playa, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Es grandioso todo el Caribe mexicano. Pero los pioneros de Cancún fueron yucatecos. Fueron hombres, mujeres, empresarios, aventureros, comerciantes, que eran los que pusieron aquellos, que tú recuerdas, aquellos dos primeros hoteles que visitaste, que todo era virgen y las mm. playas eran maravillosas, fueron yucatecos. Entonces, Yucatán tiene 322 kilómetros de costa, no es el Caribe, es el Golfo, pero sin embargo tiene su propio encanto. Tiene más de 3.000 cenotes, que son ríos subterráneos y que solamente encuentras en Yucatán cenotes, que esos son ríos subterráneos de agua dulce donde te puedes sumergir, donde tienen un significado también histórico, cultural para los mayas. A las haciendas enequeneras, que antes de ser enequeneras eran ganaderas, eran ¿Qué es algodoneras. enequenera? Perdón que te interrumpa. Y cuando Enequenera. hablamos de una hacienda enequenera, eran esas fincas que se dedicaban al cultivo y a la explotación del enequén, que se Mm, llama en términos internacionales el famoso suizal, o como hacían las cuerdas sí. con esa fibra natural. Eso era el enequén. El enequén, digamos que es de la familia también del maguey, del agave, Mm, ¿ok? Pero de ahí salían toda la fibra. Y entonces en los años de 1910 más o menos, las haciendas cambiaron su personalidad ganadera por la personalidad del cultivo del enequén y se le llamó a Yucatán la cuna del oro verde. ¿Por qué? mm, Porque el enequén era importantísimo para todo el mundo antes de que saliera todo el tema sintético. ujú. Todas las cuerdas que inclusive vemos en televisión, en películas de los barcos y todo lo demás, esas grandes cuerdas, eran de fibra natural, que era el enequén, y salían desde el puerto de Cizal. Por eso, a nivel mundial se le conoció como Cizal, el Mm, Cizal, porque salía de ahí. Entonces el enequén hizo que esas familias que se dedicaban al cultivo, que se dedicaban al trabajo de esta fibra, pues que fueran muy ricas, ¿no? Y hoy en día, a partir de 1998 más o menos, 97, se fueron convirtiendo en hoteles de lujo, y en mm. hoteles de lujo, y en hoteles de lujo. Y las haciendas enequeneras, las haciendas yucatecas, llegaron a tener una presencia importantísima en el turismo de lujo de México. ¿Por qué? Porque son muy diferentes, con todo el respeto que se merecen,
a las haciendas de Morelos o a las haciendas de Michoacán o a las haciendas de Querétaro. Eh, la planicie es diferente, 17 sitios arqueológicos abiertos al público, 17. Después del Estado de México es el estado donde más sitios arqueológicos hay abiertos al público. Entonces, la riqueza es indudable en Yucatán. Si hablamos de gastronomía, juntamente con la cocina oaxaqueña, que es maravillosa y sensacional, la cocina oaxaqueña y la cocina poblana, son creo que de los tres pilares de la cocina mexicana, de la cocina tradicional mexicana. No podemos olvidar a Michoacán, que gracias a Michoacán, pues obviamente la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad, reconocida por la UNESCO gracias a nuestras maravillosas cocineras tradicionales michoacanas, pero un pilar indudable es la comida yucateca. Comida yucateca que tiene todo ese acento francés, tú hablas de ese queso que estaba envuelto de cera, donde están esos sabores de Europa, de ciertas partes específicas de España, de algunos otros lugares, de la gran comunidad libanesa que vino a ser grande a Yucatán cuando fue las guerras del Imperio Otomano, de lo que hoy es Turquía, de Siria y de todos estos movimientos sociales de su época. Muchos libaneses migraron a México y llegaron a la Ciudad de México y llegaron a Puebla y llegaron a Monterrey y también llegaron a Yucatán. Y entonces la comida libanesa se fusionó con la comida yucateca, con las tradiciones yucatecas, y eso hace que Yucatán sea diferente. Y Mérida siempre ha sido una ciudad cosmopolita. Dicen, es que Yucatán, pues se acaba el mundo, vámonos a Mérida. Sí, es un chiste. Eso de, si se acaba el mundo, vámonos a Mérida. Pero te voy a decir también, es un chiste y es una realidad. Vámonos a Mérida porque Mérida, como te decía, estaba separado del resto de México. Mm. Porfirio Díaz mandaba en algunas ocasiones al destierro aquí a cierta gente que no quería Yucatán. ¿Por qué? Porque estaba lejos. Y para muchos mexicanos, Yucatán era otro país. Había el Banco Yucateco y habían sus monedas también en las haciendas. Entonces, esa singularidad de los yucatecos no es de ahorita, no es del mar y del Bombay y de nuestro querido Armando Manzanero, sensacional hombre universal, compositor mexicano, súper reconocido, sino que ha sido ese ADN que ha tenido Yucatán. La gastronomía, la bonomía, la parte de, de ser amables con todos los demás, la trova, los compositores, la música, te hace diferente. Y Yucatán siempre fue una ciudad cosmopolita, desde 1900. Te contaba de la época en entonces tú llegas a Paseo de Montejo, aquí en la ciudad de Mérida, que es la capital, que está a 1 hora 40 minutos de la Ciudad de México, está a 1 hora 30 minutos de Miami en vuelo directo, está a 2 horas de Houston en vuelo directo. Eh, y tú ves en la principal avenida que es Paseo de Montejo casas no afrancesadas, casas francesas, porque tienen Mm. planos originales De- que hicieron en Francia por el mismo auge que daba la fiebre del Enequén, para que estas personas pudieran hacer esas casas. Entonces, bueno, pues ahí tienes el Yucatán. Bueno, creo que estábamos pensando ir a alguna playa, pues vamos a tener que irnos a Yucatán, a Mérida, Yucatán. Pues no, sigue pensando en la playa. Aquí hay playas maravillosas, sensacionales las playas, pequeñas playas, playas con yates para que puedas dar la vuelta. Sensacional. Te aseguro que no es Cancún, no es Playa del Carmen, que te la vas a pasar muy rico. Y sin embargo, quieres todavía más playa y más diversidad, a 3 horas y media de Mérida tenemos a Cancún. Así que no lo sufras, o sea, Mérida es Exacto. la puerta abierta totalmente para que puedas, pues conocer. Y luego que dices tú 17 sitios arqueológicos, dices tú, ¿no? Pues sí. 17 sitios arqueológicos y la realidad es que Lina ha hecho cosas sensacionales, sensacionales en Yucatán, ha trabajado de la mano siempre con el gobierno del estado, lo sigue haciendo con esta administración para poder ir consolidando, porque esa es la gran riqueza que tiene Yucatán, o sea, es lo maya de la península. Hay que recordar que la península de Yucatán, antes no existía Campeche, Quintana Roo era un territorio,
Entonces, por eso es la península de Yucatán. Todo Mm. es Yucatán, todo es Yucatán, y eso te ayuda a poder consolidar toda esta gran atractividad que tenemos. Me encanta porque, porque sin querer todo se fue para lo que quería yo escuchar, porque yo estaba pensando, ay, quiero invitar al podcast a historiadores para que me platiquen de la pasión de lo que, porque tanta cultura que hay en México y que desgraciadamente los que vivimos ahí, muy pocos lo aprovechan y se meten a estudiar, pero uno tienes que salir de tu país para que puedas, te empiece así como que, wow, si somos unos fregones. Sí, no, mira, Yucatán está lleno de cultura, la cultura en el más amplio de los sentidos, la cultura precolombina, la cultura del virreinato, o sea, realmente aquí se vivió un virreinato muy fuerte. Aquí llegó Carlota, que pues, yo creo que ya en el siglo XXI no debe de ser un personaje polémico. La historia es la historia, como dice Enrique Krauss. Entonces, Carlota llegó a Cizal y visitó antiguas haciendas, y Porfirio Díaz vino cuando vino por los temas de los 100 años, de los 100 años del centenario de la independencia de México. Y te puedo decir que pues la reina Isabel II de Inglaterra ha venido acá. Ella inauguró el espectáculo de luz y sonido de Uxmal en 1976. Órale. Llegó a una ciudad que se llama Tizimín, que, que inauguró un zoológico que lleva su nombre. Y te puedo decir muchos nombres. Llegó Indira Gandhi, Helmut Kohl ha estado aquí, el presidente Xiaoping de China. O sea, te puedo decir cualquier época en la cual han estado personalidades y personalidades, llegando, estando, dame un segundito, que han llegado, que han llegado aquí, ¿no? Que han llegado a Yucatán. Ay, perdón. Que han llegado a Yucatán y que se han visto ellos totalmente encantados, ¿no? Tienes a Jackie Onassis, que también estuvo, Pavarotti, que dio un concierto maravilloso, Voces en Chichén Itzá en 1997, Plácido Domingo, que ha cantado en Chichén Itzá con Armando Manzanero, Elton John, que ha cantado en Chichén Itzá, Sarah Brightman, que ha cantado en Chichén Itzá. Entonces, yo creo que ha tenido un gran bagaje, historiadores sensacionales, hombres de libre pensamiento como Andrés Quintana Roo, que nacieron en Yucatán, han salido de aquí, grandes compositores, ya hablamos de Sergio Esquivel, también hay que hablar de Sergio Esquivel, una gran figura en el medio, en el medio de los compositores mexicanos. No te acabas la historia en Yucatán. Wow. Cada esquina de Mérida te cuenta una historia. Cada pueblo de Mérida te cuenta la historia de Yucatán, la antigua y la actual, porque todavía hay comunidades mayas, mayas parlantes, todavía hay comunidades que te cuentan las tradiciones de sus antepasados y que siguen todavía estando ahí en pie y que pues siguen siendo importantísimas para todos. Magnífico. ¿Quieres agregar algo más? No, pues la realidad es que, en primer lugar, otra vez volverte a agradecer por el espacio. La De verdad es que nada. las charlas son maravillosas. Yo creo que tardaríamos mucho en hablar de Yucatán. Un día podemos hablar de Yo la ya me trova. enamoré, o sea, yo sí quiero ir ya. Un día podemos hablar de la trova y de la música, otro día podemos hablar de los cenotes, otro día podemos hablar de la Oh, arqueología, otro día podemos magnífico. hablar de sus ciudades coloniales, pueblos mágicos, de su gastronomía, podemos hablar otro día de sus tradiciones. El Día de Muertos en Yucatán es totalmente distinto al Día de Muertos que celebramos en el En el centro de la centro. República. Entonces, yo creo que hay Yucatán para mucho y Yucatán es muy vasto. Yo que te diría, visiten yucatán.travel, que es el sitio turístico de Yucatán, que ahí hay muchas opciones para visitar, que lo tenemos cerquísimas, o sea, todas las líneas aéreas nacionales vuelan a Mérida. Tenemos pues un poco más de 9 vuelos diarios hacia Mérida. Yo creo que Mérida ya es un destino para una escapada de un fin de semana.
Hasta hace 20 años, y quizá a ti te pasaba algo parecido, decíamos, híjole, pues venir a Mérida, pues en Semana Santa o en julio, agosto, diciembre, porque está muy lejos. No, no está lejos. Quitando todos los temas que podemos tener en nuestro aeropuerto de la Ciudad de México, estás en 1 hora 30 minutos en Mérida y Wow. tú puedes apagar ahorita tu Zoom que acabemos y son las 5 de la tarde y te vas al aeropuerto y tomas un vuelo a Mérida a las 7 de la noche y puedes llegar tranquilamente a las 9, ya que estamos otra vez en la normalidad. Y puedes llegar a tomarte una copa muy agradable en Mérida y tomártela con trova, oyendo trova en la casa de Armando Manzanero y dormir y despertar en Mérida y desayunarte unos huevos motuleños, una cochinita pibil y decirte, me voy a ir un cenote a nadar. Y después del cenote a nadar, bueno, pues entonces te vas a un pueblo mágico como Izamal, donde llegó Juan Pablo II, y comes comida yucateca y paseas en calesas y me voy a regresar a Mérida y te tomas un helado de mamey y te das un spa y te relajas y ya pasó el sábado y el domingo dices, bueno, pues haré la bicirruta en Paso de Montejo, me voy a un sitio arqueológico, me voy a la playa y de repente te dan las 6 de la tarde del domingo y te tienes que regresar al aeropuerto de Mérida para regresar a tu casa, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, donde tú quieras. ¿Y qué pasó? Nada, viviste 48 horas maravillosas en Mérida. Wow. Entonces, yo creo que es tan cercano Mérida como si nos oyen de la Ciudad de México, como Tepoztlán, como Valle de Bravo, tan cercano Mérida, si nos oyen en Monterrey, como si fueras a la Isla del Padre, yo creo que todavía aún más cercano. Si estás en Guadalajara, aún es como si fueras a Puerto Vallarta. Mérida ya es para todos, y para todos los gustos y para todos los presupuestos. Y entonces, si quieres hablar de historia y quieres saber de la historia de esta parte del sur de México, ven a Yucatán. Y una cosa más, Yucatán es una península y es la única península que mira hacia el norte. Mm. Es la única península que mira hacia el norte. Sí somos sureste, pero si te fijas, Yucatán está hacia el norte. Es la única península. La península ibérica es hacia el sur, la península itálica es hacia el sur, hacia donde tú quieras. La península de Yucatán es hacia el norte. Siempre ve hacia el frente, hablando eufemísticamente, ¿no? Esperando poderlo saludar. Oh. Oh, qué emoción. Y sí te voy a tomar la palabra de hablar de todo eso, lo grandioso que es Yucatán. Me voy a hacer una abdicadora de Yucatán. ¡Yeah! Bueno, pues De claro que sí. promo. Bueno, para finalizar, me gusta preguntar por un refrán o una frase que te guste recordar o que la hayas usado para motivarte. Pues mira, o sea, creo que la frase de esta pandemia podemos decir que es una, dolce far niente. Hay que vivir la vida, hay que disfrutar la vida. Dolce far niente. Hay que trabajarla, sí, pero hay que disfrutarla y hay que disfrutarla al máximo. Oh, muchas gracias, Saúl. Te deseo Pues lo muchas mejor. gracias a ti y pues muy buenas tardes y pues buen fin de semana y cualquier fin de semana aquí te espera. Gracias, hasta luego, ¿eh? Buenas Bien, tardes. bye. Bye Bye. bye.